Hemos escuchado tres visiones muy parecidas respecto al tema del agua del abasto para la ciudad. Hemos llamado en esta ocasión al programa Ruta 44, Agua para la Ciudad, fuentes de abasto equivocadas. ¿Por qué decimos esto, don Manuel? Porque le preguntaba yo si habían abusado de extraerle agua al lago de Chapala cuando en Guadalajara probablemente había otras formas de hacerse llegar el vital líquido. Sí, mira, Carlos, la situación en este momento es la siguiente. Nosotros estamos exigiendo en serio que se nos entreguen los 300 millones de metros cúbicos que tenemos concesionados del Río Verde, porque seguimos dependiendo del agua de Chapala. En Chapala tenemos 240 millones de metros cúbicos. Sumándolos, tenemos 540 millones de metros cúbicos. Hay que agregar lo de los acuíferos de Toluquilla y de Tezistán, considerando que el agua del Calderón al fin es del Río Verde. Claro. Bien, nos hemos reunido con los funcionarios que llegaron ahora nuevamente a la Comisión Estatal del Agua y hemos encontrado no apertura para esto. Esto, Carlos, nos hizo ir al Congreso y solicitarle al Congreso que interpusiera una controversia constitucional pidiendo se anule el convenio que firmó Emilio González Márquez en octubre de 2007. En ese convenio él pidió que la cortina fuera de 105 metros de altura en el Zapotillo y que el 56% del agua que tenemos concesionada para consumo humano y agrícola para Jalisco se quedara en Guanajuato. Te informo que esta controversia va bien y va positiva. Ojalá y la ganemos. La Suprema Corte de Justicia nos informaba que iba a tomar la decisión el día 10 de julio. Estuvimos ahí presentes y se nos dijo que por exceso de trabajo se iba hasta el día 7 de agosto y tenían vacaciones. Este es un trabajo que hacemos como ONG fuerte y a fondo, porque el gobierno ahorita dejó de ir César Carabias el proyecto del purgatorio arcediano. Hay que tener mucho cuidado con esto de arcediano, porque el purgatorio originalmente iba a 4.500 millones de metros cúbicos, digo de 4.000 millones de pesos de costo. Después se fue al terminar la campaña a 5.000 y ahorita están manejando 7.000 millones de pesos. Es un sistema de bombeo, no es una presa con 6 metros de altura. Y un costo de elevar el agua, pues ahí van a ser 600 metros de altura, ¿no? Porque estamos hablando del purgatorio. Atrás de esto, Carlos, está Revivir Arcediano. Ahí está, no se ha cancelado. No se ha cancelado. Pues no se cancela porque ahí hay inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. A ver, don Manuel, me gustaría que regresáramos ahorita específicamente con el tema arcediano, pero tengo que preguntarle al doctor Gómez Reina sobre el tema de las presas. Las presas se han convertido en una especie como de panacea para dotar de agua a las ciudades. ¿Es correcto esta situación o están equivocados? Bueno, hay que considerar lo que dice don Manuel. Si estamos hablando nosotros del Río Verde y dice que nos tocan, tenemos que saber por qué nos tocan o por qué tenemos el derecho. Este río se origina como el río San Pedro, en Aguascalientes. Zacatecas, perdón. Y luego de ahí pasa a Aguascalientes, como río Aguascalientes. La poca precipitación que hay ahí se la acaban. Y luego ingresa en una parte en Guanajuato y luego en Jalisco, y ahí es la mayor precipitación. La ley de aguas establece que es el que tenga la mayor cantidad de cuenca, es el porcentaje que le corresponde. Guanajuato no le corresponde la cantidad que se le está entregando. Ese es el primer punto. El segundo punto, siempre se ha manejado que las presas durante muchos años se hicieron y últimamente se ha visto que tiene un impacto sobre el medio ambiente. Se tiene que utilizar unas micropresas y hacer todo lo que se llama un flujo continuo y normal. Voy a ponerte la aberración de este tipo de presas. Si yo hago una presa en el Río Verde, toda la cuenca hacia abajo va a quedar impactada porque no va a bajar el escurrimiento ecológico. Y si veo más abajo voy a ver proyectos federales como viene siendo Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, que son grandes hidroeléctricas con grandes inversiones que no han trabajado más del 17% de su capacidad instalada por falta de caudales. No hay agua. No hay agua. Y ¿cuántas presas son entonces las que hay en esta cuenca? Si nosotros empezamos, es que como lo había dicho aquí el doctor Juan Manuel, es una especie de escalón. Lo que viene siendo la parte del río
Lerma no tiene tanta pendiente, pero si hablamos del Santiago, vamos a ver una serie de presas. Estas, cuando se manejan en 1920, la nueva compañía Chapala, que era una empresa de Nueva York, que habló sobre la generación, empezaba con el Salto. Después del Salto se iba a Puente Grande. Después se iba a una presa que conocemos como Colimilla. Y luego estaba junta, estaba Intermedias. Y en el 60 se hace la última presa para generación que está en el municipio de Amatitán, que se llama Santa Rosa. Ese era su sistema de generación de energía. En 1985 se quitan los caudales y se prohíbe generar porque en el 85 se llevan el agua para el Distrito Federal. Entonces quedó impactada esta cuenca. El agua de Chapala era muy difícil que agarrara sus caudales. Cuando se trata de hacer el proyecto de lo que conocemos nosotros como Arcediano, empiezan a hacer una maquinación de datos para decir que tenían caudal suficiente. Entonces juntan el río Santiago con el río Verde, aguas altamente contaminadas con aguas que también están contaminadas, pero con macrofitas. O sea, es otro tipo de contaminantes no tan peligrosos como el Santiago. Entonces empiezan a tratar de justificar y truena el proyecto cuando se dan cuenta que la geología genera un peine y era carísimo tener que hacer la cimentación para poder hacer la presa. El motivo ¿Estamos hablando del caso de Arcediano? De Arcediano. Y en el otro caso, de la presa que estaba comentando el maestro, aquí el don Manuel Villagómez, ese tipo de presas ya no deben de ser de esas cortinas tan altas. ¿Por qué no tienen que ser? Porque tú tienes dos tipos de caudales. El caudal real y el caudal calculado. Tú no puedes decir este año van a llover 550 mililitros o 900 o 700. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la precipitación viene del Ecuador hacia las latitudes norte y sur. Entonces las mayores precipitaciones son entre 8 y 10, que son las selvas. Y así viene. Nosotros estamos en una zona intertropical y la zona intertropical, mientras más nos vamos al norte, menos lluvia. Por tal motivo, las lluvias que tenemos y los elementos que tenemos tienen que ser calculados de acuerdo a la ley de aguas, que tiene que ser. Claro. Segundo, tiene que ser de acuerdo a la precipitación, porque nunca puedo decir que va a llover eso. Claro. Y sí hubo por ahí algunos datos que siempre brincaron y que estuvieron ocultos con relación a los acueductos que estaban haciendo hacia León. Muy bien, estamos hablando ya prácticamente del asunto de las presas, doctor Durán. Esta situación que vemos aquí en Jalisco, ya muy cerca de la zona metropolitana, digamos, sobreexplotar la cuenca, ¿ocurre aguas arriba también? Bueno, sí, por supuesto. Antonio lo mencionaba, todo lo que se utilizó de la cuenca alta rumbo al Distrito Federal. Y también obviamente el Cutzamala, también a uno por ahí, ¿no? Bueno, el que abastece es otra cuenca que abastece el Distrito Federal, pero de la parte que tiene que ver con el Lerma, por supuesto ha habido un crecimiento urbano, un desarrollo de cultivos de alto consumo de agua, sobre todo en la zona de Guanajuato, y también lo que sucede es que lo que se plantea como solución es algo que de pronto ya se abandonó en muchos países. Digamos, las grandes obras hidráulicas no permiten la sustentabilidad, afectan flora, afectan fauna y por supuesto afectan lo más importante, la vida humana asentada en diferentes lugares. Y eso, sin duda, como lo decía el doctor Antonio Reina, pues ha venido cambiando por sistemas mucho más sustentables, mucho más pequeñas, no grandes cortinas, no grandes presas, porque dañan los ecosistemas. Entonces ese ha sido un proceso. Y en zona metropolitana de Guadalajara, obviamente también tenemos un problema, que se están utilizando aguas de reuso industrial. Cuando yo mencionaba sobre este asunto del Santiago, pues la instalación industrial que comienza en los años 30 con la Nestlé, pues continúa y hubo en los años 60, había aguas superficiales, se llevaron empresas químicas, laboratorios, y después en la zona del Salto en los 80, pues hay una serie de empresas que tiran los residuos y que no se sanea estas aguas. Tenemos un problema de saneamiento muy fuerte y tenemos muy bajo saneamiento de las aguas y estamos ya con aguas de reuso que no son adecuadas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar hablando del tema de las fuentes de abasto de agua para la ciudad y el caso, por supuesto, del agua de Chapala, pero tengo que hacer otra pausa. Regresamos.